Hola amigos, hoy vamos a rizar el rizo. Hoy tenemos un programa de verdad espectacular. Espectacular. En un espacio como este, Tesoros en Casa, que lo que nos gusta es ir removiendo y rebuscando entre pequeños pedazos de historia, lo de hoy va a ser casi apoteósico, porque, sí amigos, hoy tenemos algo único. Bueno, eso creo yo. Porque claro, luego se lo cuentas a los expertos y deciden cada cosa que vete tú a saber. Lo que sí os aseguro a todos vosotros es que el programa que comienza ahora mismo no os va a decepcionar. Palabrita. Dale. Buenos días, mi nombre es Jesús Dolado y comparto junto a mi primo Eduardo Robles una colección que os enseñaremos a lo largo del programa, una colección dedicada a temática militar. Cuando veo esto estoy encantado. Principalmente uniformes y todo lo que contrae o rodea la vida cotidiana del soldado. Tiene muy buena pinta. Estamos rodeados de historia y de muchas piezas de valor histórico muy interesante, pero como todas siempre habrá una preferida e intentaremos mostrarosla. No sé con qué nos puede sorprender, o sea, estoy pensando en los tesoros. Esto que veis aquí, que parece una tontería, es la única que conozco. Es una gorra de un oficial español en Filipinas. ¿De la corona de Daoiz y Velarde? De Daoiz y Velarde. Hay piezas que hoy en pesetas hablaríamos millonarias. Es muy difícil de encontrar. Es una pieza de 1908. Me ha sorprendido muy gratamente. Las pesquisas en esta ocasión nos llevan hacia un tesoro casi seguro. Nos llegan noticias de una curiosa e histórica colección que puede ser una de las mejores del país, con los uniformes militares como objeto. La colección en cuestión está repartida entre el acuartelamiento del Goloso y la localidad soriana de Navaleno, hacia donde desplazamos nuestros equipos. Jesús, ¿cuántas piezas puedes tener en tu colección? Bueno, yo sé que no tienes ni idea. Número exacto, seguro que no, pero aproximadamente uniformes podemos estar hablando en torno a 600, 700 uniformes. Claro, si luego hablamos de las variaciones en el uso de los uniformes, es infinito. Porque del mismo uniforme se hacía para campañas, se mezclaban prendas y todo esto. Esas combinaciones son absolutas. ¿Tú cuentas uniformes? Prendas. Prendas. Más de 600. Más de 600, sí. Bueno, yo creo que has visto, pues luego te mostraré por buena parte. Una de las cosas llamativas de esta colección, sin haber empezado a desgranarla, es que es también monográfica, específica o especializada en una temática muy concreta. Cuando veo esto estoy encantado. Aquí en donde estamos ahora mismo, lo que se guarda es más el entorno familiar, aquellos uniformes que de forma directa han estado en la familia, o aquellos uniformes que estamos pendientes de catalogar, de completar porque le falta un botón, porque le falta alguna característica, y luego lo demás se divide en Madrid. Hay 3 salas históricas, en el Cuerpo de Intervención Militar, en el Centro de Escuelas de la Defensa, que también mi familia procede de antaño en el ejército y siempre se ha distinguido porque sus miembros eran o del arma de caballería o del Cuerpo de Administración Militar, de Intervención Militar. Claro, él dice que toda su familia tiene ascendencia militar, con lo cual conocen desde dentro los elementos de verdad que se usaban en el ejército en cada época, ¿no? Los que usaban los soldados, los que usaban los oficiales y otros elementos distintivos de la vida diaria, ¿no? Del ejército en distintas épocas. Te estoy hablando de gente de 1800, ya datan interventores comisarios en la familia, y de todos guardamos alguna prenda. Hay carlistas, isabelinos, Cuba, África, Frente Popular, División Azul, todo lo que te puedas imaginar en uniformes del Cuerpo de Administración están. Dicho esto, nuestra colección seguro que no es la mejor de España. Lo que sí que es, a diferencia, es la que está al servicio de toda España. Es decir, no tenemos ningún inconveniente. O sea, me dices que con todo lo que yo he podido ver
que tú tienes, ¿hay alguna colección que puede ser Hay colecciones... superior? Quizás no tan amplias. Hay gente que se ha especializado en periodos más importantes. Lo nuestro prácticamente sí que podemos decir que es una colección única en el reinado de Alfonso XIII, en todo lo que son los reglamentos de Alfonso XIII, que es el último reglamento romántico, el último zarzuelero, y probablemente nuestra colección ahí tiene mucho peso. Y lo bueno que tiene nuestra colección es que abarca, o vienen originales, vienen reproducciones, porque hay épocas que son imposibles, pues prácticamente toda la historia del ejército español. Hombre, claro, no me vas a decir que tienes un ejército original de los tercios de Flandes. No, Dios quisiera, ojalá pudiéramos, pero ahora mismo... Que eso es prácticamente imposible. Imposible. Y además, hasta, fíjate, nos pensaríamos hasta su adquisición, simplemente porque económicamente a lo mejor eso nos permitiría abarcar mucho más otra época. Entonces, hay momentos en que te tienes que conformar con una réplica, con una reproducción y cumplir ese proceso. Fíjate, se queja o incluso llega a desdeñar el tener un original de los tercios porque a lo mejor con esos recursos puede tener aún más piezas o trajes de una época en concreto que es la que él se siente especialmente satisfecho, ¿no? Que es la época alfonsina. Y bueno, pues eso es decir, con tanta definición ya, pues es un coleccionista de libro, ¿no? ¿No sé si estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Tiene muy buena pinta. Lo que sí que te decía de la colección, quizá el gran mérito de la colección es que hemos dado una importancia absoluta al soldado. Cuando hablo del soldado, del suboficial y del oficial medio. Antes nos comentaban, es muy fácil encontrar en cualquier museo, uniformes de generales, de marqueses o del que de esos abundan y están excelentemente cuidados. Lo verdaderamente difícil ahora mismo es encontrar del pobre soldado de Cuba, de Filipinas, y eso es algo que nosotros le hemos dado mucho valor y lo que hemos intentado recuperar. Claro, hay una peculiaridad a mayores, que esto les va a encantar también a nuestros amigos sabios, expertos, y es que en la medida de lo posible y cuando se puede, os gusta saber, de hecho sabéis, el nombre, casi el historial en el ejército, casi el buscamos que esto sea de cada uno de los uniformes, ¿no? Es esencial, buscamos que esto tenga alma, es decir, comprar por comprar, cambiar, tener por tener, al final son cajas que suele ser un mal muy común entre los coleccionistas y en el cual nos incluimos. Hay muchas veces que tienes una obsesión por tener, no sabes muy bien para qué. Nosotros hemos intentado darle alma a cada uniforme. Siempre que nos hemos enterado, fuera soldado, fuera oficial, de quién es, hemos intentado conseguir su hoja de servicio, su pertenencia, dónde estuvo. Hemos intentado completarlo con todo el cariño, que la familia nos comentara alguna fotografía. Unas veces es posible y otras veces no. Es complicado. Os decía que este verano ha sido un verano curioso en conseguir, por ejemplo, lo último que nos han mandado es este retrato de un teniente en Filipinas, pero curiosamente, a la par que conseguimos el retrato, hemos conseguido esta pequeña joya. Esto que veis aquí, que parece una tontería, es la única que conozco. Es una gorra de un oficial español en Filipinas. Fijaros que es muy parecida a la que lleva, cambia solamente el tono, pero fijaros bueno, pues está. Y esto dices que hay muy pocas. Yo no conozco otras. Seguro que las tiene que haber, pero yo no las conozco. Por eso la alegría cuando la consigues... Cuéntame la historia, ¿cómo te llega esta? ¿Esta en concreto, cómo se ha llegado? Esta viene de Galicia. Hay una persona muy entrañable en Galicia que cada vez que le entra alguna pieza nos avisa y nos lo dijo, oye, lo tengo. ¿Cuánto habéis pagado vosotros por un Pues mira, hay piezas... por un uniforme? Vamos a ver, hay piezas que hoy en pesetas hablaríamos millonarias. Es decir, hay piezas que pueden costar 6, 7, 8.000, 9.000 euros sin problema, sí, no las más. Y ahora sí que hay uniformes completos, por ejemplo, que alcanzan un uniforme de un húsar completo, y nos vamos a unos precios... Precio en el mercado, que eso no quiere decir que a ti te haya costado, porque sí que es cierto que lo has ido reconstruyendo, consiguiendo una pieza de un sitio, otra pieza de otro sitio, y al cabo de los años lo has podido hacer. Pero que si su precio ahora mismo apareciera, te podían pedir millones, es cierto. A mí se me ha ocurrido una pequeña maldad, no sé si quieres ser cómplice conmigo. Yo juego a lo que... Yo, como defiendo que es una colección excelente, maravillosa, les voy a proponer a nuestros amigos expertos, ¿vale?, que sean ellos los que nos pidan, que larguen por esa boca.
Fíjate que hay periodos en la historia de España, del ejército, desde los tercios hasta la actualidad, que nos pidan qué periodos quieren ver ellos uniformes, originales. Vamos a ver, originales. Originales, la pieza más antigua que guardamos es de 1780, creo que es, y luego prácticamente de Isabel II hasta ahora sin ningún problema. Hablar ahora mismo de un original del siglo XVII o del siglo XVIII, incluso de primeros del XIX, es muy, muy complicado. Lo que sí que nos comprometemos a enseñarles réplicas exactas de cómo eran. Es decir, cuando hablo réplicas exactas, haber estado asesorado por expertos en el tema, que los botones sean una copia exacta o hechos con el molde original de un botón, que el armamento sea el correspondiente. Eso hasta 1850 para atrás, sin ningún problema. A partir de 1850, si queremos originales, asumimos el reto con gusto. Bueno, pues ahí está el reto. Id pensando, expertos, qué periodos, qué épocas de España queréis ver, que nosotros aquí los tenemos. ¿Qué os parece si lo primero que le pedimos es, ya que ha hablado del siglo XIX, la guerra de África, por ejemplo? Hombre, a ver si tiene, que saber lo que tiene, claro. La verdad es que fue una guerra importante, la vestimenta era muy determinada y hablaba, lógicamente, de la época en la que estaba circunscrita ese episodio histórico. Y hasta cierto punto un poco exótica también. Aunque hubo muchas guerras de África, muchas. Te pregunto por lo que nos han pedido los expertos. Vamos a echar un vistazo. Nos piden si tienes un uniforme de la guerra de África. No uno. Vamos a hablar de qué guerra de África. Vamos a definir para que no haya ningún problema. España entra en conflicto en África en 1859 con Isabel II y efectivamente hay uno y lo tenemos muy cerca, que es este. Este es el capote que se lleva, que se les da de dotación. Quizá una de las prendas más extrañas de conseguir. De hecho, vuelvo a lo mismo, yo no conozco en colección privada más que esta. Y esta como pieza única de momento conocida. Y para más curiosidad, que es de nuestro querido Asturias 31, que participó en la guerra en el frente de Ceuta. Aquí estamos hablando de aquella famosa guerra representada en un cuadro estupendo de la batalla de Tetuán, una carga de caballería del general Prim, que luego fue pues un personaje importantísimo en la historia de nuestro país del siglo XIX. Y esa fue una de las primeras grandes guerras con el sultán de Marruecos. Sí, pues se suelen llamar guerras de África, pero en realidad fueron guerras con Marruecos, con el territorio que hoy en día podemos considerar Marruecos. Dos fundamentales, una a finales del siglo XIX y otra que ya culmina con el desembarco de Alhucemas y en la cual también tuvimos el apoyo de Francia. Y ahí es donde se zanja un poco el asunto, porque hasta ese momento, hasta los años 20, había sido una sangría lo que había sucedido en Marruecos. Concretamente, pues quién no ha oído hablar del desastre de Anual, ¿no? Claro. Este es un capote de la guerra de África. Nos queda completar 3 botones del 31, que estamos detrás de ellos y que en cuanto esté pasarán. Esto es un capote único, les repito, porque no sabemos si existe alguno más. Seguro que habrá más, yo no lo conozco. Conocido o no, de la guerra de África en 1850. 1859 y 1860, de la reina Isabel II. Isabel II. Sí, os decía que de qué guerra, porque si nos vamos a la guerra de 1909, los problemas de Melilla, que tenemos el rayadillo africano, el famoso desastre del barranco del Lobo y bueno, pues es el uniforme del rayadillo peninsular que se conoce, que empieza como uniforme de verano y acaba siendo el uniforme de campaña en todos los sucesos de Melilla. 9.000 personas murieron, 9.000 españoles murieron en prácticamente poco más de una jornada en ese desastre logístico y de organización. De organización, sí, fue terrible. ¿Sabíais que técnicamente el rayadillo es el primer uniforme mimético de la historia? Pues de ello podemos presumir los españoles, primeros en incorporarlo a la equipación de nuestro ejército. El rayadillo fue un uniforme de tela ligera de drill, con rayas azules y blancas de diversos grosores según épocas y países en que se utilizó. Fue un diseño totalmente innovador y pionero para su época, en contraposición a los vistosos uniformes yanquis o franceses, en colores azul marino o rojo, que suponían un blanco perfecto para los tiradores españoles. Si os fijáis, pone 1908.
Si os fijáis, es un cañón, un estandarte de artillería y la bandera nacional. Esta es la cinta que se pone en la corona, que en el centenario de la muerte de Daoíz y Velarde, la corona que lleva, esta es la cinta. De la corona de Daoíz y Velarde. De Daoíz y Velarde. Que eran capitanes del cuartel de Monteleón y bueno, héroes de la guerra de la independencia española contra los franceses. ¿La original? La original. ¿Cómo llega esto a ti? De la manera más idiota, una señora que lo tenía, que en su momento al limpiar su familia, al limpiar la corona y esto, le gustó, la recogió y la guardó. La señora que limpia por ahí dijo, oye, esto es lo bonito. Te me lo hablo llevo yo hace para 100 mi años casa. y la llevó a su casa. Y en la casa en cuestión siempre estuvo, hasta ahora. Y hubo una persona que nos lo dijo, yo lo tengo, lo queréis, pues vamos, encantados. Claro, y aquí lo más está. fácil es que esto no es que acabe perdiéndose, sino que acabe perdiéndose qué es lo que es. El significado. Porque Claro, lo normal es que la vamos señora a lo ver. lleva a casa porque le gustaba, pero el hijo, el nieto y tal, Claro. llega por no saber qué es. Ellos siempre hablaban de Daoíz y Velarde, esto fue de la guerra de la independencia. Claro, todo cuadra. Y solamente El se ve que es el centenario. centenario, el emblema de artillería, el cañón. ¿Sabes qué te cuadra? Es que efectivamente fue el aniversario que se hace. En 1908 hay una exposición, además, hispano-francesa sobre la guerra, que además fue muy importante, se hicieron reproducción de uniformes, tuvo cierta importancia. Bueno, una de las poquitas cosas que hemos podido rescatar de chiripa ha sido. Pues podría ser muy interesante, y dado que en algunas de las imágenes hemos visto de fondo de la División Azul, ver qué nos puede enseñar o qué nos puede mostrar de la División Azul. ¿Es verdad? También por la relación que tiene el ejército español con otros ejércitos extranjeros. Petición 2, ¿qué nos hacen? Jesús, esta yo creo que es fácil para ti. Digo yo, no sé si es muy fácil o muy difícil conseguir un uniforme de españoles en la División Azul. Siempre, no solamente es fácil, sino que es muy fácil. ¿Es fácil conseguirlos? No, conseguirlos es complicado. Volvemos aquí a la vinculación familiar. Lo que hace tener una amplia tradición militar en la familia, pues hace que en todos los bandos y en todos los frentes y en todos los sitios hubiera un representante. En este caso tengo la figura de mi padre y de mi padrino, que se escaparon voluntarios con 17 y 18 años. Se escaparon, dice. Porque Dentro eran de menores. la División Azul hay unas historias, bueno, de libro. Y de esa época tenemos guardada esta vitrina, en donde lo que se ve todo lo que veis es original, salvo, las cosas hay que decirlas, el casco, que es una reproducción, el original lo veremos en el Regimiento Asturias, y las armas, que eso siempre lo hemos dicho, huimos del arma original. Toda el arma que cae aquí o es inutilizada réplica o es una réplica. Pues lo que veis, este es el de un oficial pagador, que fue un buen amigo y me lo dejó en herencia, y este es el que utilizaba un soldado. Este pudo ser similar al que utilizó mi padre en Rusia. Si os fijáis, la parte de abajo... Insisto siempre lo mismo, originales. Originales. Lo que veis aquí, ya digo, salvo el casco y las armas, todo lo demás son piezas originales. Concretamente en la División Española de Voluntarios, que es el nombre que tiene, o el nombre que tenía realmente la División Azul, se produce cuando Franco cambia de su posición neutral a la posición no beligerante, que es la que permitió pues, poder hacer esa leva, vamos a oficialmente, llamar, de sí. hombres para enviar en ayuda, en este caso, del eje italo-alemán. Bien, es cierto que hay una implicación de españoles, como muy bien apunta Andrés, directa de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial, porque no en vano en la liberación de París entra una división que entra con la bandera republicana. Es más, incluso entra un pequeño batallón de guradis, de soldados vascos que entran con la Icurriña en la liberación de París. Bajo las órdenes de Leclerc, de un coronel, luego general francés, que estaba a las órdenes de Gaulle, y efectivamente las tanquetas con nombres de batallas de la Guerra Civil, Teruel, Guadalajara. La División Azul es una unidad muy mal desconocida. Hombre, yo entiendo que es problemático el que combatieran en el lado que combatieran, pero claro, vamos a pensar en el lado contrario. Es decir, en buena parte de los españoles lo hicieron en el ejército de Stalin. Es decir, hay que entender que en una época compulsa, en donde el idealismo iba más, sí que hubo gente que luchó convencida que lo hacía por idealismo. Luego se dio cuenta en nombre de que lo estaban haciendo en uno y en otro frente. No deja de ser curioso también la visión romántica que llegamos a tener de este tipo de acontecimientos cuando pasan los años,
con lo mal que lo tuvieron que pasar tanto en la Guerra Civil como en la Segunda Guerra Mundial. Y no dejan de celebrarse. O sea, hay cantidad de eventos relacionados con las diferentes guerras, batallas, con el tema de las guerras napoleónicas en España, que cualquier pueblo o localidad que ha tenido que ver con algún episodio bélico, pues ahora se hace una recreación romántica, lógicamente, y es lo que tú dices, si pensáramos cómo lo pasó la gente que estuvo allí, nuestros paisanos o los enemigos de nuestros paisanos, debía de ser algo terrorífico. Me decías que es bastante complicado conseguir uniformes de españoles en la División Azul. Son iguales, por cierto, que los que llevaba los alemanes, prácticamente sí. Lo que pasa es que con las características españolas, es decir, el ejército español adornaba inmediatamente y le añadía, pues, o bien emblemas nacionales, el sistema de condecoración, los cuellos sacaban la camisa azul o la camisa de la Legión. Vamos, que hacían un poco absolutamente, sí, lo acomodaban inmediatamente a su forma. Mira, ahora que veo un apunte curioso en estas imágenes, un medicamento de Bayer, se publica ahora un libro que saldrá, si no ha salido ya, estará a punto de salir, un libro sobre cómo el ejército alemán medicaba a sus soldados y a la población civil. De hecho, llegaron a recetar de forma masiva metanfetaminas. Drogaban. Y oye, conseguían unos efectos demoledores. Ahora está tan de moda esto de la guerra biológica y todo esto, pues tiene un poco que ver, porque además de evitar las depresiones por la guerra, pues decían, ¿quiere usted ser un hombre nuevo? Tome esta pastillita, ¿no? Y echar 2 días sin dormir, por ejemplo. Y ha tenido efectos muy negativos, no ya en los militares, sino en la población civil, porque también se la daban de forma, como digo, masiva. Todo coleccionista, y además lo sabe, por ejemplo, hay una época, piezas que ojalá todos coleccionistas soñamos con tener, que es dentro de la época de la República hay una parte que es 1931-36, que es razonablemente fácil conseguir piezas, pero hay una época que es muy complicada, que es 1936-1939, cuando se crea el autodenominado Ejército Popular, Ejército Rojo. Son piezas dificilísimas de encontrar. Tenéis aquí una de las joyas de la corona, es esta gorra de un alférez de caballería del Frente Popular. De hecho, ya quisiéramos nosotros tener alguna bandera. Las dos que tenemos en la colección, como lo veis, son réplicas de lo que fue la bandera de infantería, de la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, que por cierto os contaré la historia, o de la primera unidad de carros de la República. La colección se ve que es muy buena. No, y la tiene, como dijo Martín al principio, la tiene muy bien catalogada y muy bien datada, y eso es importante también a la hora de valorar una colección, claro. Curiosamente, muy poca gente conoce que esta fue la bandera que presidía el Alcázar de Toledo, y que el Alcázar de Toledo en 1936 es la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. Cuando la asaltan, curiosamente eran banderas republicanas, asaltaban a gente que se defendía con banderas republicanas. No es hasta 10 de septiembre del 36 cuando por obligación carlista se recupera en el bando nacional la bandera bicolor. Luego era los problemas de las guerras civiles, pues eran las mismas banderas contra las mismas banderas. El ejército franquista conserva, o sea, su estandarte era la bandera republicana, hasta bien entrado noviembre del 36, que ya cambia a la bandera monárquica, que bueno, herencia de esa es la que tenemos ahora mismo, la bandera constitucional, ¿no? Pero él va al principio, cuando se levanta contra la República, su estandarte era también la bandera republicana. Y luego duraron unos cuantos meses. Sí. Que no se nos asuste nadie, Jesús, porque no estamos ahora ya en tu almacén, en tus dependencias de la colección, estamos en la Escuela de Intervención Militar del Ejército, ¿no? En la Escuela Militar de Intervención, sí. Eso es, porque aquí tienes también parte de tu colección. Sí, creo que lo comentamos en Navaleno, una de las cosas que siempre hemos intentado dar a la colección es utilidad. Guardar cosas por guardarlas nos parecía un absurdo, y creemos que lo suyo es poderlas mostrar la historia del ejército, que al fin y al cabo es buena parte de la historia de España, a la sociedad. Y siempre que nos ha sido posible hemos firmado acuerdos con unidades donde hemos hecho depósitos de forma permanente de la colección, y este es uno de ellos. Además, el primero que firmamos. Ahora le toca a Carlos.
Bueno, yo lo que no sé, porque estamos viendo tantísimos objetos y tantos trajes de distintas épocas, hubo unas guerras que también fueron muy importantes en el devenir de, bueno, incluso de la situación actual, ¿no? Que fueron las guerras carlistas y que terminaron pues con ciertos fueros. Quizá algunos hablan de que el nacionalismo vasco surge después de la última guerra carlista o algo tiene que ver con esto. Bueno, los historiadores siempre tienen distintas versiones de la historia, ¿no? Pero no sé si nos encontraremos con algún uniforme de esta época, porque además eran uniformes vistosos, los de las guerras carlistas, eran unos uniformes que tenían mucha vistosidad y cierta elegancia. Te desafían, me dicen, no A ver por tendrá, dónde sale. no sé, no tendrá un uniforme carlista. Bueno, creo que lo podemos solucionar. Venga ya, ¿sí? Venga, vamos a ver, si me seguís, creo que lo podemos solucionar. No sé lo que nos presentará como tesoro, pero la verdad es que en sí misma a la colección volvemos a decir lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Que es una colección perfectamente cuidada, organizada. Esta es la parte del depósito de la colección familiar. Como os he comentado, el Cuerpo de Intervención Militar y mi familia ha estado muy vinculado, y afortunadamente gracias a eso hemos podido guardar, atesorar parte de nuestra historia a través de los uniformes. Como en toda familia bien, lo había de todos los lados, y en mi casa los hubo liberales y carlistas. Como en todos los sitios, ¿no? Como en todos los sitios. Y afortunadamente guardamos el uniforme liberal y el uniforme carlista de los antepasados nuestros. Y aquí tenéis una Spencer, que es esta chaquetilla, la podéis ver en un dibujo al fondo, la forma de llevar. La Spencer. Hablabas de la vistosidad. Sí, sí. Es Un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque sí que eran vistosos los trajes que lucían los carlistas. Eran chaquetillas de piel, generalmente de piel de lobo, una prenda muy común usada por los carlistas, y esta perteneció a Juan de Ureta y Landa, un tío bisabuelo o tatarabuelo nuestro. De la familia también. De la familia. Si te comentaba, pues ahí están nuestro tatarabuelo, su cuñado, nuestro bisabuelo, nuestro abuelo. Es decir, todo esto ha sido posible por la paciencia de nuestras abuelas, de nuestras madres, que le han ido guardando absolutamente todo y conservando en el estado que lo veis. O sea, luego lo tiene todo perfectamente datado, lo tiene... O sea, conoce la historia de cada uno de los uniformes que nos va presentando y de los que no nos va presentando, porque estoy seguro que si le preguntáramos por cualquier pieza te daría datos. Eso es muy importante. Acabas de decir tu uniforme carlista, toma. Sí, pero es que todo lo que le hemos no sé, pedido... ¿qué más le podemos pedir? A mí ya no se me ocurre nada. Que ya que estoy aquí te voy a preguntar un poco, hacer un poco recorrido. Este es el carlista que nos pedían. Sí, También tienes un uniforme carlista. Este es completo, el uniforme carlista. Va siguiendo... bueno, prácticamente lo que estamos viendo es toda la evolución del uniforme, del cuerpo de intervención, que es paralela Antes nos decías Alfonso XII. Alfonso XII, Alfonso XIII, Cuba, el reglamento de 1908 para administración militar, la aparición del uniforme del rayadillo en 1909, en este caso, con la creación del cuerpo de intervención en 1912, tenemos con su característica divisa blanca, uniformes de un capitán de interventor. Este es muy curioso porque es el de un general interventor, lo vemos por la estrellita que lleva en el emblema, pues el gorrillo de quesillo, el gorrillo cuartelero. Antes hemos visto la Spencer, esta es la pelliza, que es una prenda característica en el ejército español, que se distinguía cada cuerpo por el número de alamares y la forma de los alamares. En 1912 se separa el cuerpo de administración militar, quedándose el de intendencia, que adopta un color rojo, y el de intervención, que adopta un color plata. Hemos querido ver esa separación, esa ruptura en este momento. Muy documentados tienen que estar para poder diferenciar todos esos pequeños detalles que, para los que no estamos tampoco muy versados en ese tema, claro, nos pueden pasar desapercibidos. No, ha hablado de muchísimos detalles, ha hablado de los alamares, ha hablado de muchísimos detalles de los uniformes. Bueno, yo creo que también le avala pues toda la trayectoria de su familia, ¿no? Que continuamente hace referencias a familiares, ya sean cercanos, ya sean más lejanos, pero que evidentemente
aparte de todo lo que hayan podido adquirir por otros medios, pero una parte muy importante de la colección es familiar. Sí, es propia. Y eso quiere decir que la conocen y la cuidan, lógicamente, porque estás hablando de objetos o de tus antepasados o de tus mayores, ¿no? Una pregunta medio maldad que te voy a hacer yo. Alguien estará diciendo, bueno, pero estamos viendo uniformes relativamente modernos, no excesivamente antiguos. Bueno, pues también hay uniformes muy antiguos, ¿no? Probablemente este sea el más antiguo. Vamos a ver, hay que partir de un hecho, las telas mueren. Claro. La conservación de las telas es muy, muy complicado. Ya tener un uniforme... Y además añadido que estamos hablando de un uniforme militar, que el militar algunos tenía muy que guerreros. darle mucha vida. Y sobre todo de uniformes, fijaros solamente en la confección, uniformes que en su momento eran muy caros de confeccionar y que los sueldos no eran como para tirar, es decir, que los estiraban todo lo que podían. Todo lo que se podía. Este es un uniforme que conseguimos a través de compra, las cosas como son, pero afortunadamente venía con un nombre. ¿Se sabe de quién es? Sí, lamentable, si lo tengo apuntado, hicimos un artículo en su momento de él. Don Manuel Reynoso. Don Manuel Reynoso Bragaza, interventor honorario. Aparecía, nos costó muchísimo descifrarlo, venía un nombrecito y a partir de ahí pedimos su hoja de servicios. Nuestra duda siempre fue si los alamares eran militares o civiles, porque nos extrañaba la forma del alamar. Lo que sí que es cierto es que este hombre nunca sirvió en unidades civiles y toda su vida la hizo, que fue complicadísima. Participó en Bailén, luego fue echado, expulsado del ejército a la época liberal, luego fue admitido, de estas tragedias típicas del ejército español, y es el uniforme. Lo que sí que sabemos, su datación es de 1795 y es ahora mismo probablemente el uniforme original más antiguo que tenemos. 1795. Estamos hablando del siglo XVIII, algo así, ¿no? No sé con qué nos puede sorprender. O sea, estoy pensando en los tesoros, pero... Tú como historiador, ¿qué se te ocurre, Martín? ¿Qué le pedirías? Pues no sé, los tercios quizá, algo de los tercios. Aunque ha mencionado que sí que tenía, con lo cual posiblemente no nos sorprenda, que no era original, pero que tenía una muy buena reconstrucción, o reproducción, mejor dicho. A ver qué nos enseña, ¿no? Algo de los tercios, ¿te parece bien? Puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante. Qué majos son. Me comentáis que algún uniforme de la época de los tercios españoles, de los tercios de la infantería española. Para ello nos hemos venido a la sala histórica del Regimiento de Infantería Asturias número 31 y creo que una imagen aquí sí que va a valer más que 1000 palabras. Y si os dais una pequeña vuelta encontraremos lo que es el inicio de este regimiento, de esta unidad, que nace en 1663, lo que se considera el primer tercio de Asturias, a la orden del maestre Sancho de Miranda y Ponce de León. Los tercios que se puede considerar como el primer ejército profesional, ¿no? Porque hasta ese momento se hacían mucho levas de hombres para ir a la guerra, de mercenarios, pero un ejército propio, como era ya los tercios, que también son famosos. Muchos telespectadores habrán leído las novelas del Capitán a la Triste, ¿no? Y ahí pues te describe muy bien, antes de que tuvieran que llegaran a ese grado de uniformidad, pues cómo eran las armas que llevaban, el coleto de cuero, la vizcaína, la espada, lógicamente, las alabardas, que eran elementos pues, que hicieron al ejército español, sobre todo en los Países Bajos, durante bastante tiempo temidos, ¿no? Aquí vamos a hacer un inciso, si te parece, porque hemos visto hasta ahora todo eran trajes originales. Sí. Trajes que portaron soldados en su día. Claro, esto lógicamente, por una cuestión de lógica, es imposible tener los originales, pero lo que vemos son fieles y de dignas reproducciones, ¿no? Todo lo que vamos viendo encontramos lo que se llaman los remates, que son las condiciones que se exigía al sastre a la hora de hacer los uniformes. Eso salía a concurso público, en plaza pública, y el que lo apostaba, se lo adjudicaba, se lo llevaba. Las condiciones venían claramente determinadas y le decían la forma en que se tenía que componer, el tipo de paño, de cómo tenía que ser, colores de divisa, colores del... Por lo cual hemos podido hacer una recreación conforme a la moda de la época, casi perfecta. Era limpio. Para mantener limpios esos uniformes. Venga, pues antes de irnos, Miguel, te quiero enseñar probablemente una de las piezas... Porque no puedes tener ya más, Sí, Jesús. una de las piezas que me hizo dudar a la hora de decirte una pieza característica. Esta es, no por su antigüedad, no por sino por su rareza, porque es muy difícil de encontrar. Es una pieza de 1908
O sea, que no es muy antigua. No, no es muy antigua, pero sin embargo es dificilísima de ver. De hecho, yo no conozco ninguna en ninguna otra sala histórica ni museo. Y mira, si Mali es tan amable, Mali, ¿nos lo abres? Te la enseño. Venga, que todavía no sabemos lo que es. O sea, podría haber sido esta el tesoro tranquilamente. Sí, pues como pieza curiosa, probablemente, hombre, el tesoro que vimos es por lo Por sentimental. la unicidad, por valor económico, seguramente fuera esto, ¿no? Sí, probablemente. Mira, si te fijas, sombrero. es un ros normal y corriente que parece una cosa vulgar. Bueno, pues tiene la característica de que es el ros del cuerpo del clero castrense. Es el ros que llevaría un cura militar, que llevaba un uniforme exactamente igual que los demás. La única diferencia es que mientras el resto de los cuerpos los llevaban en blanco o en gris, el del sacerdote, el de los curas militares, es en negro, y el plumero, el esprit, es color morado. Y esta es una pieza, creo que francamente curiosa, está ahí. Muy bien conservada. Ya voy a preguntarte, como os preocupáis de saber a quién perteneció este, ¿se sabe? Te diré el nombre, en una semana te lo digo. Vale, pero no ¿lo me atrevo, sabéis? creemos que sí, y te diré por qué. Porque conseguimos junto a esto la pelliza del cura, y lo mismo, nos viene el sastre y un nombre. Entonces estáis investigando. Vamos a pedir la hoja de servicios en cuanto nos casemos todo, te podré decir quién es. Mientras tanto no me aventuro. Sí, es del equivalente a un capitán del clero castrense. Ha explicado y hemos visto cosas interesantísimas, pero en el tesoro podría ya de por sí ser algunos elementos que hemos visto y no se han explicado, ¿no? Sí, no, yo no tengo ni idea qué nos va a enseñar, pero como tesoro, solamente, aunque sean reproducciones, esa salita donde estaban todas las reproducciones de los diferentes uniformes de los tercios, de los famosos tercios de infantería, en sí mismo es un tesoro, aun siendo reproducciones. O sea que, no sé, vamos a ver con qué nos sorprende. A ver. Me has pedido antes que decidiera. Eso abrir una pieza. Te he pedido que no fuera una, que fueran dos, y te las voy a enseñar. Por encima de la vistosidad de los uniformes, de las prendas, de las espadas o de lo que puedas encontrar, te quiero enseñar algo tan sencillo como este trozo de paño, muy sencillo, como lo veis, vasto y sin valor en principio ninguno. Esto se le conoce como bandera de percha o de mochila o de macuto. Esta es una prenda que se le daba a todo soldado cuando iba al servicio militar. Empieza la costumbre a mediados del siglo XIX con la guerra de África, que antes hemos visto. ¿Y por qué se le llamaba bandera de percha? Porque en los dormitorios entonces no había taquillas, simplemente había unas baldas, y para que el dormitorio ganara en presteza a la hora de presentación, el soldado tapaba su impedimenta, tapaba su estantería, cada uno con su propia bandera. Esa bandera, a la vez, cuando se iba a combate, se llevaba en el macuto, y ya estamos hablando de una época en que la artillería tiene cierta fuerza, empiezan a aparecer medios aerostáticos para indicar tu posición y el conocimiento. Esta mochila se portaba en el macuto, por detrás indicando tu posición. Tiene una tercera función sublime, que es cuando el soldado muere, el soldado es enterrado en su propio sudario, que es su propia bandera. Ahí el pasodoble, las corsarias, nos recuerda, solo quiero que me entierren con mi bandera de España, o el propio himno de infantería, cuando dice, y la patria agradecida le devuelve dolorida el beso que recibió. Bueno, pues si os fijáis, es lo que le vale de sudario. Y la última función que tenía, bastante más jocosa y, si queréis, más divertida y digna de volverse a rescatar, es que cuando un soldado volvía a casa, volvía siempre con su recuerdo, que era su bandera y algo muy sencillo, que es un canuto donde traía su licencia. Esta bandera, generalmente lo primero que hacía la familia es colgarla, es decir, mi hijo ha vuelto, mi hijo ha cumplido con la patria, ha vuelto de Filipinas, de Cuba, de África, ha vuelto y ha vuelto vivo. Bueno, pues si esta es la pequeña joya de la corona, os voy a enseñar lo que es sin duda la gran joya de la corona. Fijaros que por su estado, su tamaño y da pena.
pero lo verdaderamente importante es que esta bandera ha llegado hasta hoy. ¿Y cómo ha llegado? Os preguntaréis por qué entre tanta maravilla, entre tantas cosas tan vistosas, al final nos quedamos con esto. Esto es una bandera de España, ¿no? Esto es una bandera de España de una fortificación, de fortificación. Esta es la que se ponían en los cuarteles. Esta tiene de especial una historia. En la leyenda familiar, sabéis que toda familia van pasando las cosas, siempre se cuenta que esta es una bandera, la bandera que ondeó en Anual, y que fue recuperada de una jarca mora por un antepasado nuestro, que participó en 1921 en las acciones de recuperación, y entre los efectos que recuperó fue esta enseña. Él la guardó y hasta nuestros días ha llegado. Que fuera la de Anual o la de Monteaurriz o que fuera la de Nador, no se sabe, desde luego la época y la bandera procede donde procede, y esto sí que podemos decir que es un trozo de historia de España. Quizás por encima del valor de todos los demás, es esta bandera lo que más valor tiene para nosotros. Si os fijáis, su estado de conservación, tal y como la recuperó, todavía tiene, pues eso, es una bandera que se ve que ha ondeado, que ha sido batida. Fijaros el estado, y tal y como la trajo, siempre está conservada en una vitrina en nuestra casa, y así la mantenemos. No me imagino esta enseña si fuera la americana y apareciera una bandera apresada por el Vietcong ahora y la llevara el amigo Donald Trump a Estados Unidos, lo que significaría, ¿no? La verdad es que el valor histórico que tiene, como bien dice nuestro amigo coleccionista, es indudable. Una bandera. Me ha sorprendido muy gratamente que sea una bandera además nacional la que represente una colección tan importante como tiene en sus manos. Hombre, también tiene su lógica, ¿no? Porque estábamos hablando, o sea, yo me ha sorprendido, obviamente, ¿no? Porque no sabíamos por dónde podría salirnos, pero hablando de objetos militares, hablando de uniformes, el que considere como su mayor tesoro una bandera, y no una bandera cualquiera, sino lo que representa esta bandera, tiene mucha lógica que él lo considere un tesoro, y yo por mi parte pues sí lo incluiría en los tesoros del programa. Me parece que eso tenía que estar más allá de los tesoros del programa, eso casi merece estar en una institución, bueno, pues para darle el uso debido, ¿no? Y como memoria relativamente muy reciente de nuestra historia. Sí, que tú yo iba a decir que, claro, como a lo largo de los programas nos presentan muchos objetos y a veces decimos que no, y en otras ocasiones ha habido, creo, alguna excepción que hemos dicho que sí a dos objetos que hemos decidido, además nosotros, que no nos lo habían presentado como tal, pero que hemos de incluir, creo recordar algún programa que hemos decidido incluirlo como un segundo tesoro. Yo en este caso creo que esta última bandera que presenta, no porque la otra no tenga valor y simbolismo, ¿no? Porque además era muy de la vida cotidiana y lo ha explicado magníficamente, que bueno, hasta te llegaban a enterrar con ella, ¿no? Que es muy típico también del ejército, de la policía o de altos cargos. Pero yo en mi opinión, me inclinaría por incluir en exclusiva esta última bandera. Yo también, es una bandera especial desde el punto de vista que la otra, sin desmerecerla para nada, porque para un soldado pues tenía que ser como una parte importante, ¿no?, de su material, que siempre los soldados cuando han ido al ejército guardan ese material con mucho cariño, los cinturones, los uniformes, pero en este caso la bandera que ondeó en Marruecos pues tiene un significado histórico importante, ya no solamente el simbólico de lo que representa en sí, sino también de ese momento, que creo que es destacable y que convendría pues por lo menos recordar. Pues yo estoy completamente de acuerdo con los dos. Yo creo que es un objeto que hay que encumbrar a ese pequeño panel que ha elaborado Miguel todas las semanas, y esa bandera tiene que estar sin duda. Y tiene un valor histórico indudable, y además está recuperado, hay una continuidad histórica desde su uso, aunque no sabe definir en qué fuerte o en qué localización exacta podía estar de todo el RIF, pero el hecho de que sepa que está recuperada por esa unidad de recuperación que envió el ejército español después de este desastre, pues bueno, es que lo hace, como tú también te apuntabas antes durante la
elaboración del programa, que es que no quiero que se la quiten a nuestro amigo coleccionista, pero es digno de estar otro lugar, en ¿no? un museo militar, en el Museo del Ejército, por ejemplo. Sin duda, es un pedazo de pieza. Daros las gracias porque hemos abierto un poquito, si queréis, nuestro corazón y vosotros lo habéis aceptado. Esto, que lo llevéis a vuestra galería de tesoros no es... es algo que muchas veces nos hemos planteado, que qué hacemos nosotros con esto. Somos conscientes que esto de alguna manera pertenece al pueblo español y esta es la manera de que vosotros lo hagáis partícipe. Esto de alguna manera se brinda vía vosotros a todo el pueblo español que sepáis dónde está y quién lo custodia y para qué lo custodia. Misión cumplida, don Jesús. Pedazo de colección la que ostenta y sobre todo, qué maravilla de tesoro hemos podido descubrir esta semana. No hace falta señalar que el nivel de piezas que vamos encontrando nos va dejando con la boca abierta programa a programa, literalmente abierta. De eso se trata, de descubrir y mostrar los auténticos tesoros que aún se esconden en Castilla y León.